Le pregunté si había alguien más. Me dijo que no, pero semanas después me enteré que estaba saliendo con un tipo de su agencia y de la nada, sin esperarlo, conocí a una persona que me cambió la vida. Probablemente ni se acuerda de mi cara. Me dio algo que no costaba nada y que yo no le pedí, y con eso, sin querer, desarmó todo lo que yo creía que era mi destino. Pero antes de llegar a eso, necesito contar desde el principio, porque si empiezo por el final, parece inventado. Me llamo Emilio, tengo 34 años y vivo en Querétaro. Hoy tengo una desarrolladora inmobiliaria con 3 proyectos activos, una mujer que me devolvió la fe en las personas y una vida que hace 5 años me habría parecido ciencia ficción. Pero en 2020 yo era otra persona, literalmente otra persona. En ese entonces vivía en un departamento rentado en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Trabajaba como auxiliar administrativo en una constructora mediana. Ganaba 16,000 pesos al mes. No estaba mal, pero tampoco alcanzaba para mucho más que sobrevivir con cierta dignidad. Tenía 29 años, una novia de casi 4 años que se llamaba Vanessa, y la sensación constante de que la vida se me estaba yendo sin que pasara nada importante. Vanessa y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudió mercadotecnia, yo ingeniería civil. Al principio éramos eso que todo mundo describe como la pareja bonita, pero con el tiempo y sobre todo después de que ella consiguió un puesto en una agencia grande en Polanco, las cosas empezaron a cambiar, no de golpe, fue gradual. Ella fue creciendo profesionalmente y yo me quedé estancado. Y no porque no quisiera más, sino porque no sabía cómo llegar a más. No recuerdo el día exacto en que dejó de verme como su pareja y empezó a verme como un lastre. Pero hubo señales. Dejó de mencionarme en sus reuniones con amigos. Cuando alguien preguntaba a qué me dedicaba, ella cambiaba el tema o decía algo vago como trabaja en construcción, como si le diera pena ser más específica. En las cenas con su grupo de Polanco, yo era el que se quedaba callado mientras todos hablaban de cuentas grandes, viajes a Europa y coches nuevos. Puede que no sea del todo justo decir esto, pero así lo sentí. Me empecé a hacer chiquito, me fui apagando, y ella lo notó y, en lugar de decir algo, simplemente dejó de tomarme en cuenta. La ruptura llegó un viernes. Vanessa me citó en un café cerca de Reforma. Ni siquiera fue en la casa. Llegó con esa cara que pone la gente cuando ya tomó una decisión y solo va a comunicarla. Me dijo que llevaba meses sintiéndose sola en la relación, que no veía futuro conmigo, que ella necesitaba a alguien con más ambición. Usó esa palabra, ambición, como si fuera un requisito que yo no cumplía. Le pregunté si había alguien más. Dijo que no. Pero semanas después me enteré por un amigo en común que estaba saliendo con un tipo de su agencia, un director creativo, coche del año, departamento en Santa Fe, ese perfil. No sé si ya andaban cuando me terminó. Tal vez exageré algunas señales, pero las fechas no cuadraban del todo. Lo que más me dolió no fue la ruptura en sí, fue lo que dijo cuando le pedí que lo reconsiderara. Me miró con algo que no era enojo ni tristeza, era algo peor, decepción tranquila, y me dijo: Emilio, tú eres buena persona, pero buena persona no alcanza. Yo no me veo contigo en 5 años, no me veo contigo en ningún lado. Eso me destruyó, no voy a romantizarlo, me destruyó en serio. Los meses siguientes fueron los peores de mi vida. Dejé el departamento de Iztapalapa porque no podía pagar la renta solo. Me mudé a un cuarto en la colonia Portales con un compañero de trabajo. Empecé a llegar tarde a la oficina. Mi jefe me llamó la atención 2 veces. La tercera vez me dijo que mejor buscara otra cosa. No me corrieron formalmente, pero me hicieron firmar una renuncia voluntaria. Me dieron un finiquito de 23,000 pesos. Eso era todo. A los 30 años no tenía novia, no tenía trabajo fijo, no tenía ahorros, y estaba durmiendo en un colchón en el piso de un cuarto que ni siquiera era mío. Empecé a hacer chambitas, cotizaciones para un arquitecto independiente, levantamientos topográficos por encargo, cosas así. Ganaba irregular. Había semanas de 2,000 pesos y semanas de nada. Ahora que lo cuento suena como si hubiera tocado fondo de manera dramática, pero la verdad es que no fue así. No hubo un momento de quiebre épico. Fue más bien un desgaste lento, como cuando una pared se va cuarteando y nadie la repara. El momento que lo cambió todo fue un martes de octubre. Estaba haciendo un levantamiento en un terreno baldío en la zona de El Marqués, en Querétaro. Un arquitecto me había mandado a medir un predio para un cliente. Me pagaban 2,500 pesos por el trabajo. Llegué temprano, con mi estación total prestada y una libreta. Mientras medía, llegó una camioneta. Se bajó un señor de unos 60 y tantos años, con botas, camisa de vestir y lentes oscuros. Se quedó viendo el terreno un rato. Luego se acercó a mí y me preguntó qué estaba haciendo. Le expliqué que era un levantamiento para un cliente. Me preguntó si yo era ingeniero. Le dije que sí, civil, titulado. Me hizo unas preguntas técnicas sobre el terreno, pendientes, tipo de suelo, orientación. Contesté todo porque era lo que sabía hacer. Entonces me dijo algo que no esperaba. ¿Tú trabajas por tu cuenta? Le dije que sí, que hacía trabajos independientes.
Se quedó pensando un momento y me dijo, te voy a dar mi tarjeta. Necesito a alguien que sepa de terrenos para un proyecto que estoy evaluando. Si te interesa, márcame mañana. Se llamaba Licenciado Gerardo Luján. En ese momento no lo pensé así, eso lo entendí después, pero esa tarjeta era el punto exacto donde mi vida se bifurcó. Le marqué al día siguiente. Me citó en una oficina en Juriquilla. El licenciado Luján era dueño de un grupo de inversión inmobiliaria con más de 20 años en el mercado. Tenía desarrollos en Querétaro, San Miguel de Allende y León. Necesitaba a alguien técnico que le ayudara a evaluar predios, revisar escrituras, verificar usos de suelo, calcular densidades, hacer estudios preliminares. Me ofreció un contrato por honorarios de 35,000 pesos al mes. Era más del doble de lo que ganaba en mi mejor momento. Acepté sin pensarlo. Los primeros 3 meses fueron de aprendizaje puro. El licenciado Luján no era un mentor en el sentido clásico. No se sentaba a darme clases ni me decía frases motivacionales. Pero me dejaba estar en las juntas con inversionistas, con notarios, con directores de obra. Me dejaba escuchar y yo absorbía todo como esponja. En una de esas juntas entendí algo que cambió mi forma de ver el negocio. El ingeniero que sabe de terrenos y también entiende de números tiene una ventaja enorme. Porque la mayoría de los desarrolladores son financieros que no conocen el campo o son técnicos que no saben vender. Yo podía ser los dos. A los 6 meses, el licenciado Luján me propuso algo. Tenía un terreno chico en Cibatá, una zona que estaba creciendo mucho. Me dijo, si consigues un proyecto viable para este terreno, te doy el 15% del desarrollo como socio. No puso dinero de mi parte, solo mi trabajo técnico y mi capacidad de armar el proyecto. Trabajé 4 meses en ese proyecto. Hice el estudio de mercado, el anteproyecto, la factibilidad financiera. Presenté un desarrollo de 14 departamentos de nivel medio-alto. El licenciado lo aprobó. Conseguimos un crédito puente con un banco y empezamos a construir. Tal vez suene demasiado limpio contado así. No lo fue. Hubo semanas en que no dormía bien, en que los números no cuadraban, en que pensé que iba a fracasar otra vez. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era el mismo tipo que se sentaba a esperar que las cosas pasaran. El desarrollo se vendió completo en 11 meses. Mi parte fueron cerca de 2,800,000 pesos. Era la primera vez en mi vida que veía esa cantidad de dinero con mi nombre. No lo gasté, lo reinvertí. Con ese capital y el respaldo del licenciado Luján, armé mi propia desarrolladora, un despacho pequeño, un contador, un proyectista freelance y yo. El segundo proyecto fue en El Refugio, 21 departamentos. Se vendió en 14 meses. El tercero fue en San Miguel de Allende, enfocado a mercado extranjero. Ese fue el que realmente me puso en otro nivel. Mi margen neto fue de casi 7 millones de pesos. Para entonces ya habían pasado 3 años desde aquella mañana en el terreno baldío del Marqués. Tenía 33 años, oficina propia en Querétaro, un equipo de 8 personas y una reputación que empezaba a sonar en el gremio inmobiliario de la zona. Y en algún punto de ese camino conocí a Mariana. Era arquitecta, trabajaba en un despacho con el que colaboré en el proyecto de San Miguel. No fue un flechazo de película, fue algo más lento y más real. Me gustó que nunca me preguntó cuánto ganaba ni qué coche tenía. Me preguntó qué me quitaba el sueño y qué me hacía levantarme temprano. En ese momento no lo pensé así, eso lo entendí después, pero esa era la diferencia entre alguien que te quiere y alguien que te evalúa. El reencuentro con Vanessa pasó hace poco más de un año. Fue en una expo inmobiliaria en el centro Citibanamex, en la Ciudad de México. Yo tenía un stand de mi desarrolladora. Estaba presentando un nuevo proyecto en Querétaro. Ella llegó con una amiga. No me vio primero, yo la vi a ella. Caminó por el pasillo, se detuvo frente a mi stand, leyó el nombre de la empresa. Entonces levantó la vista y me reconoció. No voy a mentir, fue un momento raro. Sentí algo, pero no era rencor ni satisfacción. Era más bien la certeza de que el tiempo había pasado y las cosas eran distintas. Se acercó. Me saludó con un beso en la mejilla. Me dijo que no sabía que estaba en bienes raíces. Le dije que sí, que llevaba ya un par de años. Me preguntó cómo me iba. Le dije que bien, con calma, sin alardes. Ella me miró de una manera que no le había visto antes. No era la decepción tranquila de aquella vez en el café. Era algo más parecido a la sorpresa mezclada con algo que no quiero nombrar porque sería especular. Me preguntó si podíamos vernos para un café algún día. Le dije que claro, que con gusto, pero que estaba en una relación. No lo dije para herirla, lo dije porque era verdad. Se despidió con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Ahora que lo cuento suena calculado, pero en el momento solo estaba siendo honesto. Unas semanas después de la expo, el licenciado Luján y yo cenamos en un restaurante en Juriquilla. Llevábamos meses sin vernos porque él se había ido una temporada a Vallarta.
Le conté cómo iban los proyectos, le enseñé los números del último desarrollo. Me escuchó con atención y al final me dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes qué vi en ti ese día en el terreno? No vi a un ingeniero bueno, vi a un tipo que estaba jodido pero no estaba roto, y eso no se encuentra fácil. Le pregunté por qué me había ayudado. Me dijo que no fue ayuda, que fue una apuesta, que él necesitaba a alguien técnico y yo aparecí en el momento justo, que si no hubiera sido yo habría sido otro, pero que sí reconocía que yo había hecho algo con la oportunidad que muchos no habrían hecho. No recuerdo exacto sus palabras, pero la idea fue esa, y la verdad es que tenía razón, él no me salvó. Me abrió una puerta, yo decidí cruzarla. A veces me pongo a pensar en ese martes de octubre, en qué habría pasado si el licenciado Luján hubiera llegado 10 minutos después, o si yo hubiera terminado el levantamiento más rápido, o si él hubiera estacionado del otro lado del terreno. Probablemente nunca nos habríamos cruzado, y yo seguiría haciendo chambitas de 2,000 pesos, durmiendo en un cuarto prestado, creyéndome lo que Vanessa me dijo, que ser buena persona no alcanza, pero resulta que sí alcanza, solo que no de la manera en que ella lo medía. Hoy tengo una empresa que factura más de lo que jamás imaginé. Tengo a Mariana, que no me quiere por lo que tengo, sino por lo que construí. Y tengo la tranquilidad de saber que no necesité pisar a nadie para llegar aquí. Solo necesité un momento diminuto, casi invisible, que movió todo lo demás. El efecto mariposa, le dicen. Un aleteo en el lugar correcto cambia el clima al otro lado del mundo. En mi caso, fue una tarjeta de presentación en un terreno baldío. No sé si mi historia sirva de algo, no sé si se pueda replicar, pero si alguien que está pasando por algo parecido me escucha, solo le diría esto: no dejes que la persona que te dejó defina lo que puedes ser. Esa es una decisión que solo te toca a ti. ¿Ustedes creen en esas casualidades que cambian todo? ¿Les ha pasado algo así? No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.